Buenos días, tardes o noches. Hoy venimos a hablar de esta nueva canción de Mago de Oz. Y a pesar de que, a título personal, Mago de Oz para mí dejó de ser Mago de Oz hace rato, por fin nos traen una pieza que podemos analizar con calidad y con profundidad. Por fin tuvieron un poco más de imaginación que para hablar de piratas y cervezas desde hace como 3 discos. En fin, la tierra de nunca, jamás. A veces el dolor no se va, se disfraza, se esconde, pero sigue ahí, oliendo a pasado y durmiendo en nuestra cama, colándose en esas noches en las que fingimos estar bien. Por eso pregunto, ¿qué pasa cuando alguien se va, pero su ausencia no termina de ser real? ¿Qué hacemos cuando ni siquiera la muerte logra borrar el amor, el olor, la presencia? Hay canciones que no son solamente melodías, sino cartas de despedida que nunca se entregaron. Gritos de auxilio disfrazados de poesía. Entonces, por eso es muy bonito que podamos por fin tener una nueva canción de Mago de Oz, que podamos hablar de ella en tal profundidad. La tierra de nunca jamás para mí no es solamente una canción nueva, es una confesión, es un duelo y es una herida que sigue abierta. Para mí esta canción se puede analizar desde varios puntos, por ejemplo, filosófica y existencialmente, la poética del duelo, la psicología o psicoanalítica, la romántica y trágica, o la crítica social o existencial moderna. Pero el aspecto con el que más relaciono, con el que más vinculo a esta canción, y quizás porque a título personal me toca muy cerca, es la poética del duelo. Porque hay duelos que no se gritan, que no se entierran y que no se procesan. Hay duelos que se quedan, que se enroscan en el alma y en la mente como una hiedra y sin que lo notemos se vuelven parte de nosotros. La tierra de nunca jamás es una canción sobre ese duelo que nunca se cierra, sobre ese momento congelado en el tiempo en el que alguien se va y nosotros nos quedamos aferrados a una promesa, a un perfume, a una imagen que nunca se volvió a mover. No es una canción sobre la muerte, es una canción sobre lo que muere en uno cuando se va el otro. Y realmente tengo que decirlo, porque también quise llegar a ese lugar, también quise ir a esa tierra de nunca jamás, no como una fantasía infantil, sino como una necesidad desesperada de huir de ese presente que tuve en aquel momento. Porque hubo un momento en el que por primera vez en muchos años mi corazón dejó de ser de piedra y dolió. Dolió mucho más porque había idealizado a esa persona. Me aferré a lo que proyecté de ella y no a lo que realmente era. Digamos que la vestí con los colores que en ese momento yo necesitaba ver. Y eso fue lo más cruel, porque no es que hubiera perdido a alguien, lo que perdí fue la fantasía que yo mismo construí en aquel momento. Como nos llega algunas canciones. Recuerdo haber estado tirado en mi cama, mirando al techo durante horas y deseando que alguien tocara la puerta y dijera que todo había sido un malentendido, pero nadie vino. ¿Por qué? Porque nadie vuelve de la tierra de nunca jamás, y no hablo de la muerte física. Hablo de la otra clase de muerte, la que ocurre cuando alguien se desconecta de vos emocionalmente para siempre. Cuando el amor deja de existir, pero vos seguís vivo, sintiendo, deseando y recordando. Saben, esta canción me hace recordar una frase que alguien muy sabio me dijo hace mucho tiempo y que me destruyó pero que me salvó al mismo tiempo. Me dijo, ella nunca te engañó, siempre te mostró que era un monstruo y aún así elegiste amarla. Esa frase fue el cuchillo que cortó la venda que yo mismo me había puesto. Y ahí fue cuando entendí que la tierra nunca jamás no existe. No hay un lugar en donde podamos volver a ser niños de corazones invencibles como si fuéramos el club de los perdedores del libro It de Stephen King. No existe un espacio donde nadie nos juzgue ni donde la tristeza no nos alcance. Pero todos alguna vez lo buscamos y quién sabe a día de hoy lo seguimos buscando. Esta canción es el mapa de ese intento. Es la voz de alguien que suplica irse de este mundo emocional, que ya no quiere estar donde duele. Es un grito disfrazado de melodía y es poética porque transforma el dolor en belleza, porque hay versos que sangran con elegancia, porque cuando se canta desde la herida, el alma se expone sin máscaras. Porque el arte, cuando es verdadero, es la forma más honesta de decir que todavía no estás bien. Y esa honestidad es lo que conecta. Todos hemos amado alguna vez a alguien
que no era quien creíamos. Todos hemos querido morir un poco y todos hemos buscado refugio en una fantasía que nos sostenga. Y en esa tierra de nunca jamás cabemos todos. Todos los que fuimos niños rotos, los que sobrevivimos al desamor, los que entendimos que algunas de las cicatrices no son para curar, sino para recordar que alguna vez sentimos de verdad. A veces la vida te obliga a caer a golpes y esa canción, aunque hable de una tierra mágica, no es una evasión, es una confesión, es un espejo. Y a través de su letra, muchos pueden ver su propio duelo. Pero dejando el duelo de lado, podamos hablar un poquito de la filosofía existencial. La canción plantea una pregunta filosófica profunda. ¿Qué es la muerte? ¿Es una ausencia o es una presencia distinta? Cuando el yo lírico dice, aún me duele tu ausencia y el olor a tu piel no se quiso morir, está poniendo en tela de juicio la idea de que la muerte es un corte limpio. En realidad, la muerte se vuelve parte del cotidiano del que queda. La ausencia se transforma en compañía, el dolor en vínculo. Así, la existencia del otro continúa en la conciencia del sobreviviente, mezclando realidad y memoria, pasado y presente. Desde una mirada existencialista, este tema también toca el núcleo del absurdo, como planteó alguna vez el señor Camus, enfrentarse a un mundo sin respuestas, donde el dolor no tiene sentido aparente. El hablante no entiende por qué la persona se fue ni por qué lo dejó acá. Esa búsqueda de sentido lo hay. Es una de las raíces más profundas del sufrimiento humano. Y lo trágico es que en esa búsqueda uno se siente aún más solo. Pero también, escuchen esto, hay una tensión entre el deseo de libertad y la prisión del juicio. El estribillo repite, donde nadie me pueda juzgar. Entonces, ¿qué tipo de mundo construimos que incluso en el duelo sentimos la presión de justificarnos, de explicar nuestro dolor, de no molestar con nuestra tristeza? La tierra de nunca jamás se transforma, entonces es un símbolo de un mundo no contaminado por lo humano, un lugar purificado, utópico, imposible, pero necesario como refugio imaginario. Así que en términos ontológicos, la canción enfrenta al oyente a la vulnerabilidad más radical, la pérdida del otro como desmoronamiento del ser, porque, como dice Levinas, el otro es constitutivo del nuestro yo, y sin el otro, algo de mí deja de existir. Por eso no se trata solo de la muerte de alguien, sino de la muerte de una parte de uno mismo que estaba atada a esa presencia. Así que, bueno, finalmente, desde lo ético, podemos leer esta canción como un llamado silencioso a la empatía, a no subestimar el dolor ajeno, a no minimizar los vacíos con frases hechas, a entender cuando alguien dice, quiero ir junto a ti, como dice esta canción, no está fantaseando con la muerte, está intentando explicarse en un lenguaje que los demás quizás no comprendan, porque filosóficamente merece ser escuchado. Minimicemos el dolor ajeno, gente que sufre porque se termina una relación, porque se le muere un familiar, porque se le muere un perro. Como dije, el video se va a hacer largo, pero no tedioso para los que sepan escuchar, porque también es importante analizar este tipo de canciones desde una perspectiva psicoanalítica. Así que desde este punto de vista, la canción puede entenderse como la expresión de un duelo no elaborado. La imposibilidad de aceptar una pérdida hace que la figura del ausente se mantenga viva en el aparato psíquico. No se va, pero se transforma en recuerdo y no se sublima. Sigue ahí, en la cama, en el aire, en el cuerpo. El señor Sigmund Freud diría que en esto estamos ante un caso de melancolía, que es cuando el yo no puede desligarse del objeto perdido y termina perdiéndose a sí mismo. Como dice esta canción, el deseo de ir junto a ti es en este marco una pulsión de la muerte. No necesariamente suicida, pero sí regresiva, una necesidad de desaparecer y fundirse con lo perdido. La canción también pone en evidencia el papel del inconsciente en la construcción de fantasías como defensa. La tierra de nunca jamás es una metáfora clara de esa defensa del inconsciente, un espacio simbólico que permite tolerar lo intolerable. En el fondo, todos tenemos esa tierra de nunca jamás, un lugar mental donde proyectamos que no podemos enfrentar, una regresión a la infancia. Pero bueno, hay algo más, la ambivalencia del hablante, que dice no entiendo por qué te has ido, coexiste con la ternura del quiero ir contigo. En términos junguianos podríamos decir que se enfrentan las sombras, el dolor y la idealización, el abandono y la dependencia.
No se trata de un amor sano, sino de un vínculo donde el otro tiene poder absoluto sobre el sentido de la existencia. Por último, bueno, el cierre de esta canción que nos narra: la luna cuenta que de noche les puedes ver ir abrazados. Bueno, es una solución simbólica. La fantasía se vuelve relato y el relato permite aliviar la angustia, aunque sea una ilusión, porque sepamos que no es verdad. A veces mentirnos un poco es la única forma de sobrevivir. En mi caso, escribo canciones de esas heridas que a veces no puedo cerrar. Vayan a escucharlas. Antes de fin de año publicamos el disco. Les voy a dejar el enlace en la descripción de mi banda, Épico Final. Quizás les guste. Pero bueno, esta canción también se puede analizar de una manera romántica y trágica, como si estuviéramos hablando de Shakespeare. Este tema se inscribe perfectamente en la tradición del amor romántico trágico. Hay ecos, como dije, Shakespeare, Romeo y Julieta, de Tristán e Isolda, de todos esos relatos donde el amor se vuelve más fuerte que la muerte, pero también más cruel. Lo que enamora no es solo la conexión con el otro, sino la imposibilidad, el límite, la herida. En ese sentido, la canción refuerza lo ideal, que muchos llevamos marcado a fuego, que el verdadero amor, si no duele, no es real. ¿Cuántos hemos romantizado esa idea de que entre más te duela y entre más sufras, más real es el amor? No. Si una persona realmente te hace sufrir, no te quiere. No romanticemos esa idea. El amor no tiene que doler. Pero bueno, desde esa óptica, la figura amada no es solo una persona, sino una idea, una proyección. El deseo de quiero ir contigo no es únicamente deseo de muerte, sino de fusión, como dije, con lo absoluto, con lo perfecto, porque en el fondo se ama más lo que uno imagina que lo que se vive. Y por eso el duelo es tan brutal, porque no perdemos solo a alguien, perdemos todo lo que creíamos que era. Y créanme que hablo con conocimiento de causa. Un tema delicado, el suicidio de la protagonista, sugerido en Un mañana la vieron saltar, por cierto. Qué gran artista que es Jana Lavey, la amo. Esto refuerza esta estética trágica, es la culminación de un amor que no puede ser vivido en la tierra, entonces se transforma en eternidad celeste, en estrella fugaz, en mito. Desde esta narrativa romántica, esto no es una derrota, es una victoria poética. Pero desde una lectura realista sabemos que esas historias en la vida real dejan cadáveres. Este enfoque, aunque muy hermoso, puede ser peligroso si se toma de una manera literal. Por eso el análisis tiene que equilibrar la admiración estética con la mirada crítica. El arte puede romantizar la tristeza, sí, pero nuestra tarea es no dejar que esa romantización nos arrastre a negar el valor de estar vivo, incluso con las heridas que cargamos. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado este humilde análisis que quizás se haya hecho largo. Gracias por haberlo visto, gracias por escuchar, sobre todo una experiencia personal que entre líneas les había compartido. Mi nombre es Lucas Farquete, te mando un abrazo gigante. Te invito a que te suscribas al canal y que me sigas en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es en donde voy a leer todos tus mensajes, y si quieres, compartime tu historia. Te mando un beso grande.